Bien, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a encontrarnos la ley de Ohm. La ley de Ohm es el equivalente en la dinámica a las leyes de Newton y representa la herramienta que nosotros tenemos para poder entender bien cómo funciona un circuito eléctrico. Inicialmente vamos a hacer un acercamiento de manera muy general y luego vamos a aplicarla en un circuito netamente resistivo. Ya posteriormente veremos cómo podemos utilizar la ley de Ohm en circuitos RL, es decir, con resistencias y con inductancias, es decir, bobinas, y finalmente un circuito RLC, donde hay resistencias, bobinas y capacitores. Pero empecemos por el comienzo. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Sabemos que en un circuito eléctrico hay tres variables que nos representan: V, el voltaje, es decir, la fuerza de la fuente que yo estoy utilizando, sea de corriente continua o sea de corriente alterna. La I es la intensidad de corriente que va a circular por el circuito, y la R es la resistencia representada por los elementos que yo tengo conectados en el circuito, en este caso, repito, resistivos, es el caso, digamos, de las bombillas, que me van a representar una caída de voltaje cada vez que la corriente pasa por uno de estos elementos. Veamos cómo utilizar las relaciones de la ley de Ohm. Este triángulo lo habíamos trabajado anteriormente con la ley de Newton y de hecho funciona para muchas otras relaciones entre variables. Acá, si ubicamos la V en la parte superior, es decir, el voltaje, vemos que abajo nos queda, si tapamos esa V, nos queda I y la R, es decir, voltaje es igual a I multiplicado por el valor de R. De igual manera, si yo necesito la I, pues tapo la I, me queda V sobre R, y si necesito el valor de R, pues tapo la R, me queda V sobre I. En un circuito resistivo, que también en su momento lo hemos tratado, hay únicamente elementos de resistencia conectados al circuito. Y esta R me puede representar no solamente, digamos, la caída de tensión en un elemento determinado, es decir, el valor de la R en un elemento determinado, como también la R total del circuito. Entonces, necesitamos hacer las dos representaciones. Primero, vamos a hacerlo teniendo en cuenta la resistencia total, y eso nos lleva a revisar un poco el concepto también de la conexión de elementos en un circuito. Entonces, hagámoslo de esa manera y luego nos centramos en cada elemento en particular. Tomen nota del triángulo, que es fundamental, es importantísimo para uno familiarizarse con este tipo de relación. Entonces, vamos a recordar, además, el concepto de un circuito simple. Y vamos a suponer inicialmente que mi fuente es una fuente de corriente continua. Es decir, el caso de una batería, por ejemplo. Su representación, pues, indicando la polaridad, obviamente, de la batería, y consideremos que hay tres elementos de resistencia conectados a la batería, perdón. Hay otro y otro más. Vamos a llamar R sub 1 este primer elemento, R sub 2 el siguiente y
R sub 3 el tercer elemento. Y V nos va a representar el voltaje de la fuente de voltaje. Entonces, cuando yo cierro el circuito, pues va a circular una corriente de intensidad I. Aquí entonces también debemos recordar que V se mide en voltios, que es la unidad de medida de ese voltaje, que también lo podemos llamar tensión eléctrica. R1, R2 y R3 son las resistencias que las medimos en ohmios. Y tenemos la intensidad de corriente I, que la medimos en la unidad de amperios. En este circuito simple, los elementos de resistencia están conectados en serie. Por lo tanto, la resistencia total o equivalente del circuito es la suma de las tres resistencias. R sub 1 más R sub 2 más R sub 3. Y ese resultado, entonces, me da el valor que yo debo considerar cuando voy a aplicar la ley de Ohm al circuito. Y vamos a darle tres valores a estas resistencias. Digamos que R sub 1 es una resistencia de 1 ohmio, R sub 2, 2 ohmios, para hacerlo pues mucho más sencillo, y R sub 3, digamos que tiene 3 ohmios de resistencia. Y consideremos que la fuente es una fuente de corriente continua de 12 voltios, muy común en circuitos pues, de baja potencia, circuitos electrónicos, 12 voltios. Entonces, teniendo las resistencias, teniendo el voltaje, podemos calcular la intensidad de corriente que va a circular por el circuito. Simplemente decimos, aplicando la ley de Ohm, que I es igual a V sobre R total. En este caso, tendríamos 12 voltios dividido entre el AR total, pues que serían 6 ohmios. Eso entonces nos estaría dando un resultado al dividir 12 entre 6 de 2. Es decir, la intensidad de corriente sería de 2 amperios, representado con la letra A mayúscula. Ahora bien, en cada elemento de estos hay una pérdida de voltaje. Cuando la corriente circula y pasa por R1, entonces, en virtud de la misma ley de Ohm, habrá una pérdida que es igual al voltaje, a la I por R, en este caso. Miren, la I es 2 amperios, la I es la misma, por eso es una conexión en serie. La I recorre todo el circuito. Nos paramos acá y vemos lo siguiente. Si yo multiplico 2 por R1, el valor de R1 que es 1, pues voy a tener 2 por 1, 2. Es decir, aquí en R1 caen, vamos a llamarlo BR1, caen 2 voltios. En R sub 2 tendríamos el valor de la corriente y por el valor de R sería 2 por 2, 4. Entonces tendríamos para R sub 2 una caída de 4 voltios. Y en R sub 3, observen que, de nuevo, multiplicando 2 amperios por 3 ohmios, obtengo 6 voltios. Caída en R sub 3. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted suma las caídas
de tensión, de voltaje en cada elemento, 2 más 4 más 6, nos da finalmente el voltaje aplicado en la fuente. Entonces, esta es como nuestra primera conclusión de esta presentación general, repito, es muy general, de la ley de Ohm. En el siguiente video lo que vamos a hacer es aplicaciones directas de circuitos todavía resistivos, pero vamos a hacer combinaciones un poquito más elaboradas de las resistencias, combinaciones serie paralelo. Vamos a averiguar las caídas entre cada par de puntos de conexión de las resistencias, y de nuevo vamos a hacer la comprobación de la ley de Ohm a través de todo el circuito. Eso entonces lo vamos a revisar en un siguiente video. Por hoy entonces es tener claro el concepto de la ley de Ohm como la herramienta, como les decía, que nos permite hacer una serie de cálculos sencillos en principio acerca del comportamiento de un circuito. Hoy lo hicimos con una red en serie y con elementos resistivos sencillos. De nuevo, muchas gracias por estar acá en su canal, Mate y Más para cualquier mortal. Nos veremos en otra ocasión.